Bienvenidos a Un Mundo con Opinión. Soy Juan Camborda Ledesma, director y conductor de Un Mundo con Opinión. Ha terminado la 77 Asamblea de las Naciones Unidas en Nueva York. El presidente de México, Andrés López Obrador, no asistió a la cita porque considera que las Naciones Unidas ya no cumple el rol por el cual fue formado. Y lo demostró claramente durante la pandemia, donde prefirió que las vacunas y las medicinas se concentren en los grandes países, en los países más ricos, dejando abandonados a los países más pobres. Fue el fracaso clamoroso de las Naciones Unidas. Pero también hubo un discurso brillante, el de Gustavo Petro, el presidente de Colombia, el ex guerrillero que fue alcalde de Bogotá y que ha sido elegido en Colombia, el país que tiene bases militares de Estados Unidos instalados en su selva amazónica. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, condenó la guerra contra las drogas, a la que calificó de un fracaso, porque es una guerra contra una planta y contra los campesinos que la cultivan, que ha ensangrentado a su país y por supuesto a otros países como el nuestro. Llamó a defender a las selvas de donde emana el oxígeno planetario y se absorbe el anhídrido carbónico atmosférico. Una de estas plantas que absorbe el anhídrido carbónico atmosférico, entre las millones de especies que existen en las selvas, es la más perseguida de la Tierra. A como dé lugar se busca su destrucción. Es una planta amazónica, es la planta de la coca, la planta sagrada de los incas. Como en un cruce de caminos paradójicos, la selva que se interesa salvar es al mismo tiempo destruida. Para destruir la planta de la coca, arrojan venenos como el glifosato en masa que corre por las aguas, detienen a sus cultivadores y los encarcelan. Por destruir o poseer la hoja de coca, mueren 1 millón de latinoamericanos asesinados y encarcelan a 2 millones de afrodescendientes en América del Norte. Pero la planta no es sino una planta, más de los millones de que perecen cuando desatan el fuego sobre la selva. Destruir la selva, el Amazonas, se convirtió en la consigna que siguen los estados negociantes. No importa el grito de los científicos bautizando la selva como uno de los grandes pilares climáticos. Para las relaciones del poder en el mundo, la selva y sus habitantes son los culpables de la plaga que los azota. A las relaciones de poder las azota la adicción al dinero, a perpetuarse al petróleo, a la cocaína y a las drogas más duras para poderse anestesiar más. La selva se quema, mientras los grandes y los poderosos hacen la guerra y juegan con ella. La selva, el pilar climático del mundo, desaparece con toda su vida. La gran esponja que absorbe el anhídrido carbónico atmosférico planetario se evapora. La selva salvadora es vista en mi país, dice Petro, como el enemigo a derrotar, como la maleza a extinguir, el espacio de la coca y de los campesinos que la cultivan, porque no tienen nada más que cultivar, es sido demonizado. Para ustedes, dijo refiriéndose a los líderes del mundo, mi país no les interesa sino para arrojarle venenos a sus selvas, llevarse a sus hombres y arrojar a sus mujeres en esa exclusión. No les interesa la educación de los niños, sino matarle su selva y extraer el carbón y el petróleo de sus entrañas. La esponja que absorbe los venenos no sirve, prefieren arrojarle más venenos a la atmósfera. ¿Qué es más venenoso para la humanidad? ¿La cocaína? ¿El carbón?
o el petróleo. El dictamen del poder ha ordenado que la cocaína es el veneno y debe ser perseguida, así ella solo cause mínimas muertes por sobredosis y más por las mezclas que provoca su clandestinidad. Pero en cambio, el carbón y el petróleo deben ser protegidos. Así su uso puede extinguir a toda la humanidad. Estas son las cosas del poder mundial, cosas de la injusticia, cosas de la irracionalidad, porque el poder mundial se ha vuelto irracional. Las cuentas bancarias de los grandes millonarios se han vuelto ilimitadas. Los dineros guardados de los más poderosos de la tierra ya no podrán gastarlo en 1 o 2 o 10 vidas. La tristeza de la existencia que produce esa artificial convocatoria a la competencia la llenan con ruido y con drogas. La adicción al dinero y al tener tiene otra cara, la adicción a las drogas en las personas que pierden la competencia, en los perdedores, en la carrera artificial que han transformado a la humanidad. La enfermedad de la soledad no se curará con glifosato sobre las selvas. No es la selva la culpable es la sociedad capitalista, educada en el consumo sin fin, en la confusión estúpida entre consumo y felicidad, que permite, eso sí, que los bolsillos del poder se llenen de dinero. La guerra contra las drogas ha fracasado. La guerra contra la crisis climática ha fracasado. Disminuir el consumo de drogas no necesita de guerras, necesita que todos construyamos una mejor sociedad. Salvar la selva amazónica para salvar la vida de la humanidad en el planeta. La ciencia prendió la alarma y no la escucharon. La guerra sirvió de excusa para no tomar las medidas necesarias. El desastre climático llena de virus que pululan arrasando y sirve para hacer negocios con las medicinas y convertir las vacunas en mercancías. ¿Para qué la guerra si lo que necesitamos es salvar la especie humana? ¿Para qué sirve la OTAN y los imperios si lo que se viene es el fin de la inteligencia? El desastre climático matará a centenares de millones de personas y no lo produce el planeta, lo produce el capital. Ahora, en un mundo paralelo, la acumulación ampliada del capital es una acumulación ampliada de la muerte. Por eso, Petro convocó a salvar las selvas amazónicas integralmente, con los recursos que puedan destinarse mundialmente a salvar la vida. Y rechazó las presiones para alinearse en los campos de la guerra. Dijo que es la hora de la paz y señaló que los pueblos eslavos hablen entre sí, Ucrania y Rusia, para lograr la paz. Solo en paz podremos salvar la vida en esta nuestra tierra. No hay paz social sin justicia social, económica y ambiental. Estamos en guerra también con el planeta. Sin paz con el planeta no habrá paz entre las naciones. Sin justicia social no hay paz social. Eso dijo Petro durante la 77 Conferencia de las Naciones Unidas. Hay que escucharlo íntegramente el discurso. Se lo recomendamos. Si están de acuerdo con mi opinión, compártanla con sus amigos en sus redes. Si discrepan con mi opinión, también háganla saber. Sígueme en Facebook, sígueme en Instagram, como Un Mundo como Opinión o como Juan Camborda Ledesma. Sígueme en TikTok. Es bueno conocer las opiniones de ustedes. Háganlas saber. Próximamente estaremos introduciendo entrevistas en Un Mundo como Opinión para que no haya una sola voz, sino muchas voces. Que tengan un buen día.